grabando. Ya, ahí está, ya está grabada la clase, está empezando a grabarse la clase, así que ahora sí. Entonces, ¿el profe les comentó algo del tema de evaluaciones o no mucho? No dijo Eh, nada, pero no. ¿No? ¿No? Sí, dijo que las clases iban a ser por test, creo, y que iba a haber como poco cálculo y harta pregunta de desarrollo. ¿Ya? Bueno, voy a detallar un poquito igual, para que quede igual grabado y después todos puedan verlo. Pero ya, el ramo va a tener como dos tipos de evaluaciones principalmente, que son las tareas y son como estas pruebas o controles que van a haber. Los controles, como se comentó un poco ya, van a tener dos partes. Una parte que es justamente un U-test, que son preguntas más que nada conceptuales, o sea, no tanto de matraca, por decirlo de alguna forma, sino que más de desarrollo en el sentido de que tienen que desarrollar la respuesta, etc. Pero es más que nada de concepto. Y aparte de eso, después se va a subir una segunda parte, que es un problema nomás, que es de ya un poco más de cálculo, podríamos decirlo un poco, y esa va a ser la segunda parte de la prueba. Y esas dos partes se promedian y sacan la nota final de la prueba. ¿Ya? Los U-Test van a estar abiertos por un día completo, o sea, para que ustedes puedan ahí ver bien qué día les acomoda, o sea, a qué hora les acomoda responderlo. E igual si algún día, por ejemplo, no sé, si los UTES van a ser normalmente los lunes, pero si algún lunes está muy complicado, se puede dejar, por ejemplo, para el martes, miércoles, ahí le pueden decir al profe. Ahí se puede conversar todo eso. Y la segunda parte se va a subir al día siguiente después del UTEST y también se va a subir, por ejemplo, un miércoles y se va a dar hasta el jueves al mediodía para resolverlo. Recuerden que es solamente un problema, así que tampoco va a ser una parte que les va a tomar todo el día resolverla. Se da esa cantidad de tiempo como para que ustedes puedan ver en qué momento se pueden sentar y resolverla relativamente tranquilos y tranquilas. ¿Ya? Pero esa es la modalidad de los controles, por un lado. Y la modalidad de las tareas va a ser las tareas van a ser entre 3, 4 preguntas cada una, van a ser cada 2 semanas. Eh, o sea, nosotros estamos pronosticando poder subirlas cada 2 semanas. Si llegara a pasar cualquier cosa, se puede modificar un poco el plazo, pero se va a dar, ese es el plazo original. O sea, desde que se subió la tarea 1, que fue hoy día en la mañana, tienen hasta el martes en 2 semanas más para entregarlo. Además, las entregas van a ser por preguntas. O sea, yo voy a abrir una entrega por cursos que va a ser una por cada pregunta. ¿Por qué? Porque los atrasos no se van a considerar de la tarea completa, sino que se va a considerar por pregunta. O sea, ustedes pueden, no sé, la tarea tiene 4 preguntas, ustedes pueden resolver, por ejemplo, 3 y enviarlas en el plazo, y si llegaran a atrasarse con la cuarta pregunta, la pueden enviar más tarde y solamente habría como descuento por retraso para esa pregunta, no afectaría las otras preguntas que ya entregaron. Y al final del semestre se van a promediar todas las preguntas, todas las notas de todas las preguntas de las tareas, y se va a eliminar el 10% de esas tareas, o sea, de esas preguntas, perdón, que aproximadamente esperamos que las preguntas sean entre 15 y 20 en total durante todo el semestre. Entonces se van a eliminar 2 preguntas. ¿Ya? Entonces, si llegara a no entregar una pregunta, esa se va a eliminar. Si a lo mejor después se llegaran a eliminar más preguntas, se va a avisar también, pero ahora por mientras ese es el estimado. Aparte de eso, yo les había comentado durante la primera auxiliar que la idea es que yo les voy a subir una pregunta adicional, pero no la voy a subir al mismo tiempo que la tarea. La voy a subir un poquito después. Esta pregunta no es tan larga por un lado, y como dije, además es opcional. O sea, no es necesario que todos la respondan. ¿Ya? Lo único es que va a ser un beneficio. O sea, si alguien la responde, se va a sumar al total de tareas, de preguntas, perdón. Entonces, cuando se eliminen, se van a eliminar las más malas y van a quedar, si esa nota les fue mejor que en otra, esa nota va a quedar. ¿Ya? Como dije, esta pregunta opcional va a ser un poco más como
entre comillas, de investigación, o sea, va a requerir que a lo mejor busquen otro texto en que se habla de cierto tema, o a lo mejor revisar un paper, etcétera. Pero va a ser más que nada de ese tipo, no va a ser tanto de cálculo, sino que va a ser más como un poco de, en tal paper se discute un sistema binario que tiene tales características. ¿Qué propiedades son las que se pueden derivar o se pudieron derivar en esa investigación en base a esas características? Por ejemplo, esa podría ser una pregunta adicional. ¿Se entiende? Ahí el trabajo es justamente buscar el paper, revisarlo, entender lo que se está hablando ahí y poder responder. Pero como digo, esa es completamente opcional y no va a afectar a nadie si es que no llegara a entregar. ¿Ya? Eso es más que nada el tema de las evaluaciones. Esas van a ser las dos modalidades que va a tener el curso. No sé si queda alguna duda al respecto o algo. Yo tengo una duda que se me olvidó preguntarle al profe hoy día en la clase, que es Dale. que en el post sale que es como la idea de las preguntas con desarrollo y también para los controles. La idea es como que nosotros desarrollemos el ejercicio y le saquemos una foto o lo escaneemos. Claro. Pero yo trabajo con, ¿cómo se llama? Con el computador que también es tablet. Entonces hago todas mis cuestiones ahí. ¿Puedo hacer eso o necesariamente No, tengo no, que hacerlo? puedes hacerlo ahí y enviar el archivo donde lo resolváis, por ejemplo. Ya, No hay problema mientras en sean eso. manuscritas. Claro, la idea es que se note como que de alguna forma que lo hicieron ustedes, ¿cachai? No que fue, por ejemplo, un pedazo de texto sacado de Wikipedia, cortado y pegado en una hoja de Word. A eso se Ya, refiere. O sea, ya, tiene, ya, tiene que haber algo que demuestre de alguna forma que ustedes fueron los que hicieron la tarea. Si alguno, por ejemplo, la quiere hacer en LaTeX, por ejemplo, y la hace así, ahí se va a ver, por ejemplo, que el contenido que tenga la tarea sea justamente no copiado de alguna otra parte. Pero en teoría no hay ninguna como restricción del formato en el que pueden entregar la tarea. La pueden entregar como ustedes quieran, como digo, como en LaTeX, un archivo que si lo hicieron como dices tú, en la tablet, escaneado, una foto, da lo mismo, pero de alguna forma se tiene que notar que el desarrollo viene de ustedes y que no lo sacaron de alguna parte y fue copiar y pegar. Y eso va más que nada en cómo argumentan sus puntos, etc. Por eso todas las preguntas además tienen alguna parte de interpretación, además de solo cálculo. De manera de que justamente hay una parte de lo que ustedes tienen que discutir un poquito qué es lo que piensan y ahí se ve que no lo copiaron. Pero eso, ya, ok, gracias. ya. Les voy a mandar por el chat una encuesta, que es, porque hoy día mi intención con el auxiliar es ver la tarea, revisarla un poco y comentarla como rápido para que queden algunas cosas claras y también hacer un auxiliar de preguntas, pero que son igual relativamente cortas. Entonces le mandé una encuesta de qué es lo que quieren que se haga primero. Está en el chat por si la pueden responder. Oye, tengo una duda sobre el curso. Sí, dale. ¿Va a ser o sea, la nota final va a ser como escala o va a ser como aprobado, reprobado? No, es con escala. Ah, ya. O sea, igual ese tema no lo hemos conversado mucho con el profe. Como que subimos el típico de la escala, pero en realidad no es un tema que hayamos tocado mucho. Así que se lo pueden La comentar también pelea, la la pelea de pelea de la encuesta. votación. Sí. Está. Oh, no puede ser que haya un empate. Sugashi Bun. Oh, no puede ser. A ver. Hay 25 votos y somos 28 en la. Pero ese 28 te incluye, así que somos Sí, pues, 27. somos 27, por eso está bien. Entonces, faltan 2 personas que voten y pueden dar vuelta a la votación. O una que voten a favor. O una, claro, que vote a favor de la que está No ganando. falta que vote, soy yo que se me quedó pegado al computador. Oh,
Pero El sí que desempate. puedes comentar por el audio qué prefieres, primero la tarea y después el auxiliar, o primero el auxiliar y después la tarea. Me da lo mismo, la verdad. Rayos. Ya. Yo tampoco he votado. ¿Y alguna preferencia o te da lo mismo? La tarea. ¿Tarea primero? Sí. Ya, bueno, con eso gana tarea primero. ¿Ya? Ya, bueno, como les digo, esto va a ser bien rápido, es más que nada como para aclarar algunas cosas, etcétera. ¿Ya? La pregunta 1 de la tarea tiene que ver con qué son las leyes de Kepler, principalmente la tercera. ¿Ya? Es una pregunta súper simple, en verdad, porque la pregunta dice, este simple problema permite mostrar la utilidad y aplicabilidad de la tercera ley de Kepler. Primero, busque información del telescopio espacial Hubble. Esta información está en internet en todas partes. Créanme que ponen Google, telescopio espacial Hubble y les va a salir toda esta información. Y lo importante es más que nada la masa, la distancia a la que está de la Tierra, etc. Como ese tipo de cosas. Periodo, cosas. Asumiendo que la órbita del telescopio es circular, calcule a partir de los datos que encontró el periodo orbital del telescopio Hubble. O sea, ustedes van a buscar la información, van a encontrar todos estos datos, van a encontrar el periodo, pero la idea es que ustedes lo deriven a partir de la tercera ley de Kepler. Esta cosa es llegar y aplicar. Es súper simple aplicar la fórmula y... sí, si no quedó claro, estamos hablando de la tarea. Ahí es aplicar solamente la fórmula de la tercera ley de Kepler. ¿Ya? Lo único que tienen que recordar es que cuando la tercera ley de Kepler usa el semieje, el semieje de la órbita está definido en base a una distancia que en este caso, como la Tierra es mucho más masiva que el telescopio, que está muy cerca del centro de la Tierra. Desde ahí se mide ese valor de A que se usa en la tercera ley, en la ecuación de la tercera ley. Por lo tanto, si ustedes miden la altitud del telescopio Hubble, eso está medido desde la superficie de la Tierra. Entonces hay un espacio ahí, hay una distancia extra que ustedes tienen que considerar, que es súper claro y súper obvio cuál es, pero que tienen que recordar que ese valor de A, que es el semieje de la órbita, está definido desde, digamos, el centro de la Tierra, no desde la superficie. Por lo tanto, hay una diferencia de distancia, hay una distancia extra que ustedes tienen que considerar para calcular el largo total de ese semieje. ¿Ya? Esa es la primera parte. La segunda parte dice, asuma ahora que usted es miembro del equipo que puso el telescopio Hubble en órbita. Si quisiera que el satélite fuera geoestacionario, ¿a qué altitud debería ser ubicado? Ya. Y aquí hay un hint. Los satélites geoestacionarios tienen un periodo definido, el cual es muy fácil de obtener. Esta parte también es solamente que ustedes tienen que buscar en internet qué es un satélite geoestacionario, que tiene una característica muy particular con respecto a su periodo, ya que es justamente lo que dice el hint. Con el periodo, nuevamente, pueden usar la tercera ley de Kepler para calcular la distancia. Y recuerden que la distancia que calculan con la ley de Kepler está definido desde el centro de la Tierra y que la altitud está definida desde la superficie de la Tierra. Por lo tanto, hay un delta ahí que tienen que considerar la distancia extra. Y la última pregunta es, ¿puede un satélite geoestacionario ubicarse sobre cualquier parte de la Tierra o debe ser ubicado sobre una región específica? Explique su razonamiento. Esta parte solamente tiene que ver, y solamente tienen que pensar ahí, es qué forma tiene la órbita de este satélite. ¿Ya? Cuando vean lo que es un satélite geoestacionario, se van a dar cuenta cómo orbita. Y ahí lo que tienen que pensar es, ¿qué pasa si pongo un satélite, por ejemplo, cerca de un polo? ¿Cómo orbitaría la Tierra? ¿En qué sentido? Y ahí se van a dar cuenta, ¿puedo ponerlo o no lo puedo poner? ¿Ya? Eso es más que nada la primera pregunta. Es literalmente solamente aplicar la tercera ley de Kepler, pero es como más que nada que entiendan cómo se aplica, para qué sirve. Y la última parte es como más de interpretación, ustedes tienen que justificar su razonamiento. La segunda parte dice derivación de propiedades de estrellas binarias. ¿Ya?
y la pregunta dice, como se vio en clases, es posible determinar diferentes propiedades, masa, velocidades, radios, etcétera, de los componentes de un sistema binario a partir de diferentes observaciones. En este problema, veremos la forma de derivar dichas propiedades. Para esto, asumiríamos que estamos observando un sistema binario con una excentricidad mucho menor a 1. Nuevamente, tienen que recordar qué implica que la excentricidad sea mucho menor a 1, a qué se parece la órbita, qué forma tiene, porque eso es importante. Y denominaremos la masa de cada componente como M1 y M2. ¿Ya? Y como les digo, la primera pregunta es, ¿qué implicancia tiene el hecho de que la excentricidad sea mucho menor a 1? Responde en base a la forma de la órbita y cómo se vería el sistema desde la Tierra. Aquí es más que nada exactamente lo que dice ahí. ¿Qué forma tiene la órbita? ¿Qué implica que una excentricidad sea mucho menor a 1? ¿A qué se parece? ¿Ya? Y con eso ustedes pueden ver al tiro, ya, si es así, tiene esta forma, desde la Tierra se vería a lo mejor tal cosa, dependiendo de tales parámetros. Por ejemplo, si por ejemplo consideran la inclinación, ¿cómo se vería? Pueden poner la pregunta, dicen, si consideramos que tiene una inclinación de tanto, se vería de tal forma, etcétera, desde la Tierra. ¿Ya? Eso es más que nada. Ahí, como digo, nuevamente es una pregunta un poco más de interpretación de ustedes. ¿Qué es lo que implica toda esta información que tienen? Después dice, deriva una relación entre las masas del sistema binario y los semiejes mayores de sus órbitas. Para esto les resultará útil recordar que las estrellas orbitan en su centro de masa, donde la ecuación de esta está dada por, y les doy la ecuación del centro de masa, pero es una ecuación vectorial. ¿Ya? Y hay un hint, que dice, recuerden que pueden elegir el sistema de referencia del sistema binario, lo que simplifica la obtención de la relación. Ya, esa es la parte más importante. O sea, realmente lo que ustedes tienen que decir en esa pregunta es ya, según si usáramos tal sistema de referencia, ubicando tal punto de estas órbitas como el origen, resulta súper fácil encontrar la relación entre las masas y los semiejes mayores. Es sumamente simple como ver esa parte, como digo, si eligen el sistema de referencia adecuado. ¿Ya? Y como dice después, la relación debe tener la forma de una constante por una razón entre las masas igual a una constante por la razón entre los semiejes. O sea, si ven la pantalla, en la pregunta 2, en la parte B, les tiene que quedar algo como, no sé, M1, M2. Voy a ponerle a X y a Y porque en realidad no sé qué números son. Eso tienen que encontrarlo ustedes. Pero tienen que dar es una relación muy simple de esa forma. ¿Ya? Así tiene que quedar. Después la pregunta, la parte C dice, a partir de los supuestos para el sistema, deriva una relación entre las masas del sistema binario y sus velocidades orbitales. ¿Ya? Para esto puede asumir que el periodo de las órbitas es conocido y tiene valor P. Esto tiene que ver con el tema de la parte A. O sea, ustedes tienen la excentricidad de la órbita, por lo tanto esta órbita tiene una forma, y cuando tiene una forma definida, encontrar la velocidad orbital es... Sí, hay una cierta ecuación que les permite encontrar la velocidad orbital que está relacionada con el periodo. ¿Ya? Pero justamente la gracia está en que está en el hecho de que la excentricidad es mucho menor a 1. Y eso le da a las órbitas una forma especial, podríamos decirlo. ¿Ya? Con esa forma, automáticamente debería ser muy rápido encontrar cuál debe ser la velocidad orbital de las masas del sistema binario. Recuerden que velocidad orbital es, suena redundante, pero es la velocidad con la que está orbitando, no es la velocidad angular, ¿ya? No es la velocidad angular. Eso es súper importante, porque lo que necesitamos es la velocidad que podríamos decir que comúnmente conocemos, o sea, la velocidad con la que se está moviendo, no la velocidad con la que está barriendo el ángulo, que es la velocidad angular. ¿Ya? ¿Velocidad tangencial? La velocidad tangencial, justamente. La velocidad orbital es la velocidad tangencial a la órbita. ¿Ya? Oye, ¿y con qué fórmula dijiste que llegábamos a esa relación de velocidad? ¿Cuál? ¿Para poder derivar la velocidad orbital? Sí. No les voy a dar la fórmula, porque la gracia está en que ustedes cuando vean cuando piensen en la forma de la órbita, pueden decir, ya, como tiene esta forma, se va a mover, la estrella se va a mover de tal forma, de tal manera, y con eso puedo calcular muy rápido a partir usando el periodo, cuál es la velocidad. Porque además en esa pregunta pueden asumir, que también saben cuánto valen los semiejes. O sea, en la parte C, a lo mejor eso se me olvidó agregar, ustedes pueden asumir que el semieje mayor de M1 es
A1, y pueden asumir que el valor A1 lo conocen, ¿ya? Y el semieje de la masa 2 es A2. Pueden asumir ese como valor, representarlo con ese A1, A2, pero como les digo, tienen que pensar en la forma que tiene la órbita, porque la forma que tiene la órbita es como súper importante para poder llegar a ese problema, porque esa parte se reduce a una interpretación muy simple gracias a la condición de que la excentricidad es mucho menor a 1. Porque como les digo, eso va a determinar la forma de la órbita. Ya, bueno, sí, lo que pasa es que, sí, es verdad, están diciendo que la velocidad orbital tiene componente tangencial a veces radial. Ya, es verdad. Entonces vamos a, lo que en realidad es esa pregunta, lo que vamos a decir es que cuando digo velocidad orbital me refiero al módulo de la velocidad. ¿Ya? Es el módulo de la velocidad orbital. O sea, un valor numérico, no un componente como vectorial, sino que un valor numérico. ¿Cuándo es el módulo de esa velocidad? ¿Ya? Ya, pero ¿Cómo? con la excentricidad igual. ¿Cómo? Igual cuando la excentricidad cumple algo, no tenía esa componente, la radial. Sí la tenía. Porque depende de ¿Sí? cómo esté orientado. Sí, porque depende de cómo esté orientado el sistema. Bueno, vamos a verlo un poco en el auxiliar también, pero o sea, ahí van a darse cuenta porque lo que ocurre es que hay puntos en las órbitas en que hay velocidad radial y hay puntos en que no se puede medir, ¿ya? O sea, no es que la tenga siempre o no la tenga, sino que hay puntos en la órbita en que tiene un componente radial y un componente tangencial. O sea, en realidad siempre es tangencial, pero hay un punto en que se puede determinar como, perdón, ya, lo que ocurre, ya, perdón, yo me confundí porque hay una confusión de términos. Ocurre que en astronomía, cuando se habla de velocidad radial, se refiere a la componente de la velocidad que apunta hacia la Tierra. Ya, por eso, perdón, ahí me confundí, puede estar la confusión. Cuando yo hablo de velocidad radial me refiero a la componente de la velocidad que apunta hacia la Tierra. ¿Ya? Entonces, cuando digo que no hay velocidad radial es porque hay un punto de la órbita en que el objeto no pareciera estar moviéndose hacia la Tierra o alejándose de la Tierra. Perdón si se puede haber quedado esa confusión. Pero, lo repito, velocidad radial en el contexto de esta pregunta se refiere a la velocidad que apunta, o la componente de la velocidad que apunta hacia la Tierra o alejándose de la Tierra. ¿Ya? Como digo, en el auxiliar igual lo vamos a ver, pero ese es el término que se usa en la tarea. Velocidad radial es la velocidad que está apuntando o alejándose de la Tierra. ¿Ya? Pero como les digo, cuando pido velocidad orbital es el módulo de la velocidad orbital. Y ese módulo, debido a la forma que tiene la órbita, es súper rápido de encontrar si es que ustedes, como les dicen, asumen que saben asumen que saben el valor de semieje y además asumen el periodo como P. ¿Ya? Pero eso. Les recuerdo que si llegara a quedar alguna duda, pues debido a los conceptos que se ocupan acá, me pueden preguntar por mail o volver a preguntar en la siguiente auxiliar, ya, porque como les digo, justamente ahora, por ejemplo, pasó esta confusión de la velocidad radial, porque como les digo, en astronomía se ocupa velocidad radial como otra cosa que a lo mejor ustedes pueden entender como el componente radial de la velocidad, ya que no son lo mismo. Ya. La parte D dice, a partir de este punto asumiremos que el sistema posee una inclinación I. O sea, ahora le estamos dando una inclinación. Antes no habíamos tocado ese tema. A partir del resultado anterior, encuentra una relación entre las masas del sistema y sus máximas velocidades radiales V1 y V2. ¿Ya? Y aquí sale, justamente, recuerda que se define velocidad radial como la componente de la velocidad que apunta hacia nosotros o en dirección opuesta. Y el hint es, la velocidad radial de cada componente del sistema varía a lo largo de su órbita. O sea, cuando yo estoy viendo un sistema binario, yo siempre puedo encontrar esta velocidad que es como tangencial, llamémosla la velocidad tangencial a la órbita, que es la velocidad de la estrella, y yo siempre puedo descomponer esa velocidad en una componente que apunta hacia mí
y en una componente que apunta en otra dirección, ¿ya? Y dice, en el punto de máxima velocidad radial, la velocidad orbital de la estrella puede descomponerse de manera simple en una componente radial y una componente tangencial. Cuando digo tangencial ahí, se refiere a tangencial, pero a la velocidad, ya no a la órbita, las cuales dependen solo de la velocidad orbital y de la inclinación del sistema. O sea, lo que estoy diciendo ahí es que ustedes tienen este sistema binario orbitando, ¿ya? A partir de eso, pueden siempre descomponer la velocidad en una componente, como les digo, que es radial, o sea, que va hacia nosotros, y tangencial, que es como que va perpendicular a esa velocidad radial, es el término correcto, es una velocidad radial, o sea, que apunta hacia nosotros en dirección opuesta, y una velocidad tangencial en el sentido de que es perpendicular a esa velocidad radial, ¿ya? Siempre pueden descomponer la velocidad en esos dos componentes. Y cuando estamos en el punto de velocidad máxima, es cuando podemos descomponer eso de manera muy simple, porque esa velocidad radial, esa componente, el módulo de esa componente, solamente depende de la inclinación del sistema y de la velocidad orbital del sistema. La velocidad orbital del sistema supuestamente la sacan de la parte anterior, ya que es una, como les digo, es un valor muy, muy simple. Y como ya tienen ese valor de la velocidad orbital, tienen que ver cómo lo relacionan con con la inclinación. Y les vuelvo a repetir, o no sé si lo había dicho antes en verdad, que es muy importante, en esta pregunta, lo que yo les recomiendo es que traten de dibujarse un esquema de cómo está orbitando, o sea, cómo son las órbitas de este sistema, ¿ya? Esto es para toda la pregunta. Lo que sí pueden asumir, que es algo que se me fue a poner en el enunciado, es que las órbitas son, no recuerdo el término preciso para esto, pero es que son, podríamos llamarlas cerradas, por decirlo de alguna forma. Cuando digo cerrados es que tienen el centro de masa aquí y hay una órbita así, y después hay otra órbita por afuera, ¿ya? No se cruzan las órbitas, porque recuerden que las órbitas de un sistema binario también pueden tener esta forma, ¿ya? Eso también es una órbita de un sistema binario. La que importa para esta pregunta, que pueden asumirla, es esta, ¿ya? Pueden asumir esa forma y la otra la eliminamos. Después dice, definiendo A igual a 1 más A2, o sea, sobre la suma de los semiejes, escriba A de manera que dependa solo de las velocidades orbitales y del periodo del sistema, ¿ya? Aquí nuevamente, recuerden que ustedes encontraron una relación previamente entre la masa y las velocidades radiales. Después, antes también encontraron una relación entre las masas y los semiejes. Por lo tanto, tienen relaciones entre masa, semieje y velocidades. Como tienen estas tres relaciones, pueden definir el semieje de manera que dependa de las velocidades orbitales, porque, como digo, hay una relación con la velocidad y del periodo. Como digo, ahí lo que tienen que usar es fijarse bien en las relaciones que derivaron antes. La siguiente parte dice, usando el resultado anterior y a partir de la tercera ley de Kepler, deriva una relación entre las masas del sistema y sus velocidades orbitales. Nuevamente aquí, como ya tienen A, ya tienen el valor de ese A, que pueden aplicar a la ley de Kepler, pueden usarlo, como antes tienen, como ese A le está una relación entre velocidades y periodo, les va a quedar algo al final que solamente depende de las velocidades y el periodo y las masas, porque justamente A también hay una relación entre las masas. Aquí, toda esta pregunta se basa en ir jugando con estas relaciones. Son relaciones muy simples que tienen una forma muy parecida a la parte B. Casi todas las relaciones son de este tipo, onda, la masa 1 partido por la masa 2 por K es igual a J por una razón entre los semiejes, que es igual a Y, que es otra constante, por la razón entre las velocidades, ¿ya? O sea, son razones de ese tipo. Con eso ustedes pueden reemplazar muy fácil una por otra, y les va a quedar todo en función solamente de los términos que les pide cada parte.
Y después la parte G dice, reescribe el resultado anterior, pero esta vez en función de las velocidades radiales máximas. Y eso justamente va en la parte anterior que les habían pedido encontrar. O sea, en la parte D, les piden encontrar la relación entre la inclinación del sistema y las velocidades radiales máximas. Pero para encontrar eso, tienen que también depender de las velocidades orbitales. O sea, la velocidad radial máxima y la velocidad orbital está sumamente relacionada, ¿ya? Y se van a dar cuenta muy rápido cuál es esa relación al momento de ir desarrollando la pregunta. Como digo, todos estos pasos son sumamente entrelazados. O sea, el paso anterior o uno de los pasos anteriores les va a servir para el paso siguiente, ¿ya? Así está diseñada la pregunta, es súper guiada. De alguna forma, no es como que de repente tengan que en cada parte sacarse como un truco de la manga o una igualdad de la manga, no. Si ven los resultados anteriores, van a poder llegar al resultado que les piden. ¿Ya? La gracia de esta pregunta es que está formada de esa manera. Y la parte B dice, finalmente, a partir de las relaciones que han contado a lo largo de todo el problema, muestre que es posible llegar a la siguiente ecuación. ¿Ya? Y ahí hay una ecuación que dicen que es la que se conoce como la función de masa. Entonces, con todo lo que derivaron antes, pueden llegar a eso sin ningún problema. Como les vuelvo a repetir, la pregunta está súper guiada. Pero eso también significa que tienen que tratar de hacerlo paso por paso. Si se llegan a saltar alguna parte, probablemente van a llegar a un punto en que no van a saber qué hacer porque les va a faltar una relación que la tenían que derivar antes. ¿Ya? Pero yo me preocupé de que esa pregunta quedara sumamente paso a paso. ¿Ya? Que es sumamente real. Todas estas ecuaciones, además, y en realidad lo digo porque si la buscan en internet la van a encontrar, entonces no saco nada con tratar de ocultarlo. Porque si todo esto lo buscan, lo van a encontrar en internet, porque como les digo, son relaciones muy conocidas y muy simples. El tema es que casi ninguna parte está como completamente detallado el paso a paso, que es lo que le están pidiendo acá. Pero si a lo mejor lo revisan ahí, a lo mejor pueden encontrar algo que les sirva. Pero lo digo porque en realidad no vale la pena de que trate como de ocultarlo, porque a mí mi intención es que con la tarea de ustedes como que entiendan un poco cómo se aplican todas las cosas que han visto. Entonces, no que traten como de ser los más ingeniosos y decir, pero si ocupo esta ecuación que salió en tal parte hace, no sé, 10 años, lo resuelvo. No, yo quiero que con estas preguntas ustedes como que vayan entendiendo cómo se van derivando todas estas cosas. Entonces, pueden buscar más información, no hay problema, pero tienen que recordar que tienen que ir justificando todos sus desarrollos. O sea, no es como que me digan, la relación es esta, pum, ¿de dónde salió? Eso con la pregunta 2. La pregunta 3, que es de binarias espectroscópicas, dice, la figura 1 muestra las velocidades radiales de los componentes de un sistema binario espectroscópico y eclipsante, con sus componentes referidos como estrella A y estrella B. Se han determinado además que el periodo de este sistema es de 2.33 años. A partir del gráfico y el periodo entregado, y de las ecuaciones derivadas en el problema anterior, obtenga, y les piden una serie de cosas que obtener. ¿Ya? Perdón. En esa parte tienen que revisar el gráfico, y va a ser súper simple. A partir de ese gráfico, ustedes pueden encontrar las velocidades radiales máximas, ¿ya? Que ahí tienen que tratar de leer el gráfico. Estos gráficos también son súper conocidos, así que en el libro, por ejemplo, hay una explicación de cómo funcionan, de qué representan estos gráficos, ¿ya? También hay mucha información por internet. En la opción vamos a ver también un gráfico parecido. Pero a partir de estos gráficos pueden sacar velocidad radial máxima y una serie de alguna forma, pueden saber como una serie de datos respecto al sistema, como su excentricidad. Sí, esto es P3. Ya pasamos a la P3. ¿Ya? Esto es, como les digo, a partir del gráfico pueden saber su excentricidad, su inclinación, sus velocidades radiales máximas, que son todos los datos que habían usado en la pregunta anterior. Como si se dan cuenta, llegan a una ecuación que depende de las masas, de la inclinación, del periodo de las velocidades radiales máximas. O sea, está todo relacionado. A partir de ese gráfico pueden sacar toda esa información. Y todos los que les piden después es netamente buscar en la pregunta anterior qué relaciones habían derivado que les pueda servir para esta parte. Porque si se fijan, les piden las velocidades radiales máximas. Como les digo, el gráfico se puede obtener. La razón de las masas estelares.
ustedes en la pregunta anterior habían encontrado relaciones entre semiejes, entre masas, entre velocidades radiales. Entonces, pueden encontrar esa razón rápidamente. La suma de las masas estelares. También hay una parte en esa pregunta que van a llegar a como M1 más M2 es igual a algo. Con ese algo, todos los datos que ustedes se pueden conocer. Y después las masas individuales de cada estrella. Y eso también lo pueden sacar a partir de la última ecuación de la pregunta anterior. O sea, porque como se fija, la última ecuación de la pregunta anterior depende de la suma de las masas y de la velocidad radial. Por lo tanto, si antes le piden sacar la suma y las velocidades radiales, pueden sacar todo eso porque además el periodo se los dan. Entonces pueden sacar, por ejemplo, una masa individual y después sacar la otra. ¿Ya? Y se sabe también que las magnitudes volumétricas de la máxima luminosidad, mínimo primario y mínimo secundario son tanto, respectivamente. A partir de esto, encuentra la razón entre las luminosidades de cada evento y después de esto, la razón entre las temperaturas de las estrellas. ¿A ustedes el profe les explicó lo que son máxima luminosidad, mínimo primario y mínimo secundario? Creo que lo mencionó, pero no recuerdo haberlo como visto propiamente. No sé Ya, si es bueno. que... Ya. Yo me imaginé en la auxiliar es justamente una pregunta que está hecha para que entiendan cuáles son esos diferentes puntos. Y recuerden que teniendo magnitud, ustedes pueden sacar relaciones entre flujos. Si ustedes sacan relaciones entre flujos, pueden sacar relaciones entre luminosidades, porque las estrellas binarias tienen la gracia de que están ambas a la misma distancia. Entonces hay un término ahí que se va a desaparecer, que también eso lo vamos a ver en la auxiliar. Pero esa es como la indicación, o sea, hay un tema ahí de distancias que desaparece gracias a que es un sistema binario. Y por último, cuerpo negro, que es, estudiaremos las propiedades de los fotones emitidos por un cuerpo negro, en la pregunta 4, y es básicamente encontrar una expresión para la densidad numérica de fotones, ¿ya? Que para eso tienen que usar la densidad energética de fotones, que esa tiene una fórmula dada, y después decir ya, y ¿cómo calculo a partir de una densidad energética una densidad numérica? Y el hint es que un fotón con cierta frecuencia tiene una energía específica. Entonces, con densidad de energía específica de cada fotón, pueden sacarlo. Porque además recuerden que esta parte es lo que está entre mu y mu más delta mu. Entonces, tiene una frecuencia sumamente... Estamos estudiando una densidad numérica para una frecuencia específica. Entonces, podemos sacar cuánto es su densidad numérica. A partir del resultado anterior, encontrar una expresión para n, la densidad total, y eso es solamente integrar por todas las frecuencias el resultado que les dio antes, y ahí les va a salir solamente recordar hacer unos cambios de variables, que los vimos en la auxiliar pasada, que ya la subí, y además, bueno, voy a volver un poquito, retroceder un poco a lo que estaba hablando. Como decía, esta es la última pregunta, que es netamente tema de cuerpo negro. La primera parte les pide encontrar una expresión para n sub mu de sub mu, que es la densidad numérica de fotones con frecuencia entre nu y nu más de nu. Para esto, netamente, tienen que recordar la definición de cuál es la densidad de la energía para una frecuencia dada, o sea, para la densidad de energía en este mismo intervalo, que ese valor lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro, está. Y después recordar que los fotones no tienen energías cualquiera, sino que tienen una energía específica que está relacionada con su frecuencia. Entonces, con esa relación, pueden encontrar muy rápido cuál es la densidad numérica. ¿Ya? Y recuerden que son fotones de cuerpo negro, por lo tanto la densidad de energía está dada por un valor sumamente conocido de intensidad. ¿Ya? Que lo hemos visto, deberían haber visto varias veces ya. La pregunta después dice, a partir del resultado anterior, encuentra una expresión para n, la densidad numérica total de fotones de cuerpo negro. Para esto, netamente, es integrar sobre cierto rango, ¿ya? Hacer cambios de variable, que son cambios de variable que hicimos, por ejemplo, en la auxiliar anterior. Lo pueden también revisar. Y con eso, llegan automáticamente al resultado. Como digo, es solamente integrar, pero saber sobre qué intervalo integrar y qué cambios de variable hacer. Solamente esa es la complicación de esa pregunta. La siguiente parte dice, muestra que la energía promedio de un fotón está dada por tanto, donde
O sea, la energía promedio es U partido en N, donde U es la densidad de energía total de la radiación de cuerpo negro y N es el valor que ustedes derivaron antes. Eso también es solamente llegar y un poco decir, ya, tengo este valor para U, tengo este valor para N, ¿cómo lo relaciono con K y con T? Pero es solamente relacionar como las definiciones de estas dos variables, las definiciones matemáticas, por decirlo, las definiciones físicas, perdón. Las definiciones físicas de cada uno de estos términos. La definición de N ya la tienen, porque la sacaron en la pregunta anterior, en la parte anterior, y la de U es una, como digo, es súper conocida, pueden asumirla como la que sale en el libro, que esa es finalmente. ¿Ya? Y finalmente la pregunta dice, compara la energía promedio de los fotones de cuerpo negro en el centro del Sol, que tiene una temperatura tanto, y en su fotosfera, que tiene otra temperatura diferente. ¿A qué cree que puede deberse la diferencia entre estos valores? Y aquí hay una indicación que es muy importante. Ustedes antes tienen el valor de la energía promedio, que es una constante por T. No vale decir que la diferencia de energía es porque tienen temperaturas diferentes, porque eso es como obvio. O sea, obviamente como tienen temperaturas diferentes van a tener energías promedios diferentes. Sino que la pregunta va más a que expliquen por qué ustedes creen que se dan estas diferencias de temperatura, finalmente. O sea, explicar por qué tienen diferencias energéticas, sí o sí, los va a llevar a decir por qué tienen temperaturas diferentes, porque matemáticamente, esa es la razón. Pero físicamente hay una razón para que esas temperaturas sean diferentes. Para allá va la pregunta. Eso es como lo que se les pide que respondan, ¿ya? O sea, no solamente, repito, no solamente decir que son porque tienen temperaturas diferentes, sino tratar de argumentar por qué pueden ser diferentes esas temperaturas. No necesito que hagan ahí un tratado de interiores de estrellas como para decir, en los interiores de las estrellas pasa tales procesos y tales cuestiones que... No. Pero sus argumentos pueden buscarlos, pueden pensar a lo mejor, si ustedes tienen como una idea de por qué puede ser, pueden ponerla mientras la justifiquen, pero a eso voy, justificar esa respuesta, porque no es solamente llegar y decir, es porque estos valores son diferentes, entonces esto es diferente. Sino que la pregunta es ya, pero ¿por qué esos valores son diferentes? A eso va la pregunta. Bueno, eso es más que nada la tarea. Cualquier cosa, lo vuelvo a repetir, me pueden mandar un mail, me pueden pedir a lo mejor otra reunión por Zoom, en otro horario. Si lo quieren hacer así, lo ideal sería que ustedes como que se juntaran en un grupo, no sé, de 5 o 6 personas, y como que nos reuniéramos todos yo me reuniera con esas 6 personas para resolver todas las dudas al tiro. Y esto lo voy a hacer con todos. Si todos quieren hacerlo, yo no tengo ningún problema. Como les digo, solamente que tratemos de hacerlo por grupos para que tampoco sea estar todo el día conectado. Tengo que hacerlo, por ejemplo, tal día con estos dos grupos, al día siguiente con estos dos grupos y así. ¿Ya? Pero eso es la tarea. Vamos ahora a partir por el auxiliar, que como les digo está bien orientado a lo que es la resolución de la tarea, o sea, cosas que salgan de aquí les va a servir. Y vamos a partir con la P1. La P1 dice, imagine que se le ha dado la tarea de determinar la luminosidad de una estrella determinada, la cual llamaremos estrella A. Para esto, los únicos datos que posee son la magnitud aparente de dicha estrella, o sea, conocemos m sub A, y la magnitud, luminosidad y flujo de una estrella auxiliar. O sea, voy a llamar estrella B, que yo conozco su magnitud aparente, su luminosidad y su flujo. Y aparte, me indican que la razón de entre sus distancias vale 0.75. Esos son todos los datos que me dan. ¿Cómo determinaría la luminosidad de la estrella A? A partir de lo anterior, deriva una relación entre flujo, luminosidad y distancia para las estrellas. La última parte es súper simple, pero lo que importa es lo que viene antes. ¿Cómo se les ocurre que ustedes derivarían esta luminosidad? Restando ¿Restando qué? la magnitud aparente y con la definición de flujo. ¿Ah? Claro. ¿Sabe la magnitud? Justamente ese es el método. O sea, yo voy a tener que
MA menos MB es igual a menos 2.5 log FA partido en FB. Entonces yo con esto puedo llegar a que FA partido en FB es igual a, esto es un 2.5, 10 elevado a MA menos MB partido en menos 2.5. Eso es solamente aplicar, pasar cosas dividiendo, aplicar la definición del logaritmo, etc. Y esto lo voy a decir que esto es 10 elevado a A, donde A es toda esta cosa que como decía el problema, lo conozco. Ya, tengo entonces una relación, o sea, conozco cuánto vale la razón entre los flujos. ¿Cómo ahora de aquí llego a la luminosidad? Usando la fórmula de flujo que la relaciona con luminosidad, que era como con el área de la estrella. Claro. Pero no es el área de la estrella, ojo. Es como el área de una cascarona esférica a una distancia R. Claro. O sea, F es la luminosidad partido en 4 pi de cuadrado, donde B es distancia. ¿Por qué? Porque esto me cuesta un poco porque como no lo puedo hacer como gestos con las manos, pero cuando ustedes tienen un objeto que es una estrella que está irradiando en muchas direcciones, ustedes tienen que imaginarse, por ejemplo, la Tierra. Imagínense que la estrella está en el centro de una esfera y la Tierra está justo en la superficie de una esfera de un cascarón esférico que tiene como centro la estrella, ¿ya? Como asumimos que la estrella irradia de forma igual en todas direcciones, cada punto de ese cascarón esférico va a recibir exactamente la misma cantidad de energía. Por ende, yo tengo que dividir la luminosidad, que es la energía total, partido por el área del cascarón esférico. Porque así puedo obtener el flujo en ese cascarón esférico, que es la cantidad de energía por unidad de área. Entonces, por eso uso ese cascarón esférico. Entonces, yo voy a reemplazar FA por LA partido en 4 pi de A cuadrado. Y voy a reemplazar FB también. ¿Ya? Porque me dicen que yo conozco la luminosidad de B. Aquí me sale multiplicado con los términos a la inversa, porque recuerden que flujo estaba dividiendo, entonces por regla, eso implica que es una multiplicación con los términos cambiados. Y eso va a valer 10 elevado a. Se me cancelan los 4pi y me queda que LA. Disculpa, no debería ser distancia a eso. Sí, distancia al cuadrado. Y me queda que LA es igual a 10A por LB por DA a BB al cuadrado. Esto es, así calculo la luminosidad, por ejemplo, de una estrella, a partir de datos que puedo conocer de otra estrella. Es sumamente simple. Pero la pregunta que viene después es, deriva una relación entre flujo, luminosidad y distancia para la estrella. Entonces yo voy a decir esto. Quiero algo como esta forma. Me queda 10A de A de B al cuadrado. Yo quiero aquí meter el flujo de alguna forma. ¿De dónde lo saco? ¿Dónde podría sacar el flujo para que entre esta ecuación? ¿Mm? De la luminosidad. Pero si reemplazo luminosidad por flujo, voy a perder la luminosidad. De la.
Claro, del 10A, porque recuérdense que 10A es en realidad la razón entre los flujos. FA partido FB. Claro. Es un valor numérico, porque en el problema, según el problema, yo conozco esos datos, pero en verdad me queda que LA partido en LB es igual a FA partido en FB. Ya. ADB al cuadrado. Ya. Y esta ecuación que ven aquí tiene una implicación sumamente importante, pero que no es tan obvia, pero que tiene algo que me dice algo de los flujos. ¿Se imaginan qué puede ser esa implicación? Que no dependen de la distancia. No es que no dependan de la distancia, porque si te fijas ahí sí dependen. Pero hay algo... Bueno, lo que me está diciendo aquí, fíjense, LA y LB son constantes. O sea, eso es la cantidad de energía que emite la estrella. Y eso no varía, no importa si está más lejos, más cerca, si está en cierto ángulo, no. Esto es una constante, porque son cantidades de energía. Y me va a quedar de esta forma. Disculpa una pregunta, chica. ¿La luminosidad es energía por segundo o energía así nomás? Energía por segundo. Ya, bacán, gracias. Sí, yo digo es energía, pero en realidad sí, es energía por segundo. Pero eso no quita el hecho de que sean constantes. Siguen siendo la misma cantidad de energía por segundo. Sí, sí, Lo sí, que sí. Lo que me está diciendo acá es que la relación entre el flujo de dos estrellas depende solamente de la relación entre sus distancias. O sea que si a mí no me importa, si yo estoy comparando estrellas, a mí ya me deja de importar si una estrella está a 200 parsecs y la otra está a 300. Como que el valor específico de las distancias dejan de importarme. Lo que me llega a importar aquí es la razón entre las distancias. O sea que una, por ejemplo, sea el doble de la otra, o una sea un tercio de la otra. Lo que estoy diciendo acá es que las relaciones entre los flujos dependen solamente de las relaciones entre las distancias y no me necesito saber las distancias de por sí. ¿Por qué me sirve esto? Porque esto tiene un resultado especial. Cuando es un sistema binario. Ah, sí, porque se te van las distancias. Justamente, cuando es un sistema binario, DB y DA son iguales. Por ende, me está diciendo que la razón entre los flujos, que son cosas que el flujo es lo que yo puedo medir, me da la razón entre las luminosidades de las estrellas. O sea, fíjense, desde algo que yo puedo medir directamente, puedo obtener la cantidad de energía por segundo que está emitiendo una estrella. Bueno, la relación entre la energía que está emitiendo cada estrella. ¿Por qué me es importante esto? Porque recuerden que en la tarea hay una pregunta que les dan una serie, en la pregunta 3, les dan una serie de magnitudes, ¿ya? Y les piden relacionar esos valores con las temperaturas de la estrella. Pero fíjense acá, gracias aquí justamente está el resultado importante. Como son sistemas binarios, yo con las magnitudes puedo relacionar, o sea, puedo sacar la razón entre los flujos. Pero como es un sistema binario, tengo al mismo tiempo la relación entre las luminosidades. Y las luminosidades, esas sí se relacionan directamente con la temperatura, porque pueden asumir que la estrella es un cuerpo negro. Y hay un resultado sumamente conocido que lo derivamos en la auxiliar anterior, que me relaciona o me dice, me relaciona la luminosidad de una estrella con su temperatura.
Entonces, por eso puedo sacar relaciones entre temperaturas solamente conociendo magnitudes. Y como digo, esto es un hint para la pregunta 3 de la tarea. El hecho de que sea un sistema binario me permite obtener como resultado especial. ¿Ya? Ahora, hay otras cosas que ustedes en esa pregunta tienen que suponer, pero ese punto es sumamente importante. A eso iba orientada como esa pregunta del auxiliar. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Definiste que DB es igual a DA como diciendo como que el cascarón que puede tener, no sé, una, va a terminar al final también siendo, metiendo adentro a la otra, por así decirlo. Claro, lo que estoy diciendo es que justamente cuando yo veo un sistema binario, efectivamente las distancias no son 100% las mismas, hay una pequeña variación. Pero recuerden que estamos hablando de distancias sumamente grandes comparadas con las distancias que hay entre las estrellas. Por ende, básicamente las estrellas están en la misma posición. Entonces el cascarón esférico que forma una de esas estrellas y el cascarón esférico que forma la otra son casi el mismo. Son casi exactamente el mismo. Por ende, puedo relacionar los flujos con las luminosidades. ¿Ya? Pero eso, como digo, es solamente para un sistema binario. Para otros sistemas es necesario obtener otros, o sea, es necesario conocer las distancias, conocer otros valores. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no, ahora pasemos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice curvas de luz, que esto tiene relación también con la pregunta 3 de la tarea. Son hartos como orientados a esa pregunta, porque esa es la pregunta que yo diría es un poco más compleja, entre comillas, porque requiere un poco más de interpretación y de cálculo. ¿Ya? A partir de las curvas de velocidad mostradas durante el auxiliar, que la voy a mostrar al tiro, las cuales corresponden a observaciones de un sistema binario espectroscópico y eclipsante, responde a lo siguiente. Y ahora yo tengo un programita acá que me permite generar curvas de luz artificiales. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, tengo una curva de luz que va variando en el tiempo. O sea, me está diciendo que la velocidad radial de una componente varía, la otra también varía. Y además tengo una raya al medio. Y la pregunta es, primero, que no es necesario como obtenerlo directamente, o sea, no es necesario ver la curva de luz para obtenerlo directamente, se puede sacar del enunciado. La primera pregunta es, dibuja un esquema del sistema binario. Ya. Esta curva de luz, y aquí una de las cosas que sí me ayuda a esta curva de luz, es que tiene una particularidad. ¿Ven cómo varía la velocidad radial? ¿Cómo definirían esa variación? ¿Qué nombre le darían a esa curva? ¿Qué tipo de curva es? Sinusoidal. Es una sinusoide, justamente. Cuando un sistema binario tiene una curva de luz que es sinusoidal, me dice algo respecto a la forma de sus órbitas. ¿Qué se imaginan que puede ser? Que tiene baja excentricidad. Justamente, que tiene baja excentricidad. Mientras más sinusoidal sea una curva de luz, más circular es la órbita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tuviera y lo voy a dibujar aquí, si yo tuviera, digamos, una órbita elíptica y después tuviera otra adentro, un cuadrado, tengo otra órbita elíptica adentro. Como yo digo, si yo tengo imaginemos que la Tierra está aquí, ¿ya? Si yo tengo acá un objeto, este va a ir moviéndose hacia allá. Y tengo otro objeto aquí, que voy a decir que se está moviendo para acá. Si yo tengo el objeto aquí, ¿para dónde apunta su velocidad?
El objeto de afuera. Su velocidad orbital. Hacia afuera de la Tierra, no sé si es que esa es la respuesta. Sí, hacia afuera de la Tierra, pero más preciso es, la velocidad sería tangencial a la órbita. En este caso también, tangencial a la órbita. El tema está en que como es tangencial a la órbita, yo puedo descomponerla siempre, y voy a dibujar acá una órbita más grande para que se me entienda. Si yo tengo una órbita así, yo tengo, por ejemplo, voy a poner un punto acá. Si yo tengo la velocidad, como digo, tangencial a esta órbita, o sea, va para allá, supongo que eso es tangencial, yo puedo descomponerle en una componente que va hacia allá y en una componente que va hacia arriba. Yo estoy mirando desde aquí. Por lo tanto, recuerden, la velocidad que yo puedo medir, que es la velocidad radial, es esta. ¿Ya? Ese es el componente de la velocidad que yo puedo medir, que es lo que se denomina como velocidad radial. ¿Ya? Si yo tuviera el punto acá, por ejemplo, sería así. Yo tengo una velocidad para abajo y una velocidad para allá. Nuevamente tengo un componente que puedo medir. Y así sucesivamente. Si yo veo mi curva ahora, este tipo de variación solamente es posible si la variación es, o sea, si la órbita es circular. ¿Ya? Porque además, cuando la órbita no es circular, ocurre que el centro de eso, cuando eso pasa, por ejemplo, el centro de masa sobre el que está orbitando la estrella está aquí, no está en el centro de la elipse, está un poquito más corrido. Entonces aquí se mueve más rápido, o sea, más lento, perdón, que acá. En este punto, la velocidad crece. Por lo tanto, la velocidad deja de tener esta forma tan sinusoidal y se empieza a deformar. Por ende, yo sé de la forma de la curva de luz que el sistema es casi con órbitas circulares. Entonces, para responder la pregunta, si yo tuviera este sistema y lo estoy viendo desde la Tierra, como además es eclipsante, quiere decir que yo tengo una estrella aquí, podría verla, que está describiendo una órbita que podría ser pequeña, por ejemplo. Digamos que esa es la órbita que hace. Y tengo además otra estrella que va por fuera y que va a ser una órbita más grande y que va a tapar a la otra estrella. Porque es eclipsante. Quiere decir que en algún momento pasa por delante de la estrella que está más interior y en otro momento pasa por detrás. ¿Ya? Y asuman que estas órbitas tienen que ser circulares debido a la curva de luz. Disculpa, ¿qué es el círculo, el que está más grande? ¿El que es un círculo como lineal? ¿Cuál? No sé cómo decirlo. ¿Este? El que no es el... ¿Sí, ese? Ya, para que quede claro, esto es estrella 1 y esta es estrella 2. Y lo punteado serían sus órbitas. ¿Ya? Entonces tengo una estrella que está más adentro, que tiene una órbita más pequeña, y tengo una segunda que está por fuera, que tiene una órbita más grande. ¿Ya? Eso sería el esquema de mi sistema binario. Y fíjense que yo puedo obtener esa información solamente con ver la curva de luz. O sea, ya sé que es más o menos circular su órbita, y como me dicen que es elipsante, puedo más o menos imaginarme cómo es el sistema. Pero esas estrellas que dibujaste ahí no dicen estar como en extremos opuestos de las órbitas. Oye, toda la razón. Sí, tenéis razón. Eso es un punto sumamente importante. Ahí sí. Sí, pues recuerden que justamente por la forma, o sea, los sistemas binarios ocurre que sus
órbitas, o sea, sus posiciones siempre son opuestas entre sí en la órbita. Muchas gracias por ahí, por hacerme dar. ¿Tienen el mismo periodo? Tienen el mismo periodo, sí, pues. Tienen el mismo periodo. Las velocidades son diferentes, porque una tiene que recorrer un camino más corto que la otra, pero se demora lo mismo en recorrer sus órbitas. ¿Ya? Una pregunta en el gráfico que pusiste ahí, ¿por qué la velocidad radial nunca es cero? Ah, bueno, esa es una parte de la pregunta. Ahí vamos a llegar a eso, tranquilo. Ya, bacán, gracias. Ya, la segunda parte de la pregunta dice, identifique qué elemento corresponde cada una de las curvas de velocidad mostradas. Bueno, esto es bien simple. Incluso está señalado ahí cuál es el componente. La curva azul, ¿qué sería? Esa curva, ¿de qué sería? ¿Una de las estrellas no? Una de las estrellas nomás. La segunda curva, ¿de qué sería? La verde. ¿La otra estrella? La otra estrella. Y la línea del medio, ¿a qué se les ocurre que puede ser? La velocidad del centro de masa. A la velocidad del centro de masa. Y aquí esto es lo importante. Cuando ustedes observan un sistema binario, y bueno, esto está relacionado con la parte C, entonces sería entonces azul, podría decir que es estrella 1, verde, estrella 2, y negro, centro de masa. Aquí no se nota mucho, lamentablemente, porque me salieron dos velocidades relativamente similares, pero cuando ven una curva de luz, la que tiene la curva más pequeña, o sea, la que tiene la curva más achatada, más cerca de esta línea negra del centro de masa, es la estrella que está por dentro, por si acaso. ¿Ya? Porque la estrella que está por dentro, que es la que tiene la órbita más chica, tiene una velocidad menor. Porque como tiene el mismo periodo, como recorre una distancia menor, una órbita más pequeña, lo tiene que hacer más lento. Por eso la que tiene la curva de luz más pequeña o más achatada, siempre es la que está por dentro. Y la que tiene la curva de luz más amplia, con mayor amplitud, es la que está por fuera. ¿Ya? Por fuera de las órbitas, me refiero. Como les digo, acá no se nota mucho, pero aquí la verde tiene un poquito de velocidad mayor que la azul. O sea, la verde tiene una amplitud un poquito mayor. O sea, la verde es la que está por fuera y la azul es la que está por dentro. ¿Ya? La pregunta es justamente, ¿por qué las curvas del 1 están centradas en 0? ¿Qué condiciones se deberían cumplir para que lo esté? Bueno, me preguntaron esto, y eso tiene que ver con el centro de masa. Recuerden que, nosotros cuando vemos un sistema binario, vemos que el sistema está orbitando y se está moviendo, pero aparte, ¿qué más le está pasando a ese sistema? ¿Qué otro movimiento tiene? ¿Se traslada? Se traslada, se está alejando o acercando hacia nosotros, porque recuerden que estamos viendo el universo, que es un espacio en 3 dimensiones, por lo tanto las cosas se pueden, además de mover en 2 dimensiones, que son como las órbitas, tienen un movimiento que los acerca o los aleja de nosotros. Y ese acercamiento o alejamiento también tiene una velocidad, que es la velocidad del centro de masa. ¿Qué pasa si yo estoy mirando un objeto que de por sí se está moviendo? O sea, yo tengo el sistema que se está alejando o acercando a mí, y aparte de eso, el objeto se está moviendo dentro de su propio sistema de referencia. ¿Qué ocurre con las velocidades que yo mido? ¿Doble? ¿Se suman? Se suman. Se añaden. Por ejemplo, el ejercicio, el típico. Si ustedes ven a una persona en el metro, él va a estar moviendo a la velocidad del metro, ¿verdad? Si además esa persona se pone a correr en el metro, va a resultar que yo la velocidad con la que lo voy a ver es la velocidad del metro más la velocidad con la que él está corriendo dentro del metro. O sea, si el metro se está moviendo a 10 kilómetros por hora y él empieza a correr a 2 kilómetros por hora, yo lo voy a ver moverse en total a 12 kilómetros por hora. En los sistemas binarios pasa lo mismo. Yo tengo el centro de masa que está viajando a 50 kilómetros por segundo en el espacio,
Y alrededor de ese sistema de ese centro de masa que se está alejando de por sí, tengo objetos que tienen velocidades. Entonces, yo, por ejemplo, aquí mido, por ejemplo, a la curva verde, yo mido aproximadamente que su velocidad radial al máximo es 90, ¿verdad? Más o menos por la curva. Pero si el centro de masa se está moviendo a 50 kilómetros y la velocidad que yo le mido a la estrella en su máximo es 90, ¿a qué velocidad realmente está orbitando la estrella? 40. A 40. Eso es súper importante, porque en la pregunta 3 yo les muestro una curva de luz que no está centrada en cero, quiere decir que el centro de masa se está alejando o acercando de nosotros, eso da lo mismo, consideren que se está alejando. Y a partir de ese centro de masa yo puedo determinar la velocidad con la que la estrella orbita. Y esa es la velocidad que yo necesito saber. No la velocidad total con la que se está como moviendo en relación a mí, sino con la que está orbitando. Y la velocidad que está orbitando es la diferencia entre la velocidad que marca la curva y la velocidad del centro de masa. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Que me quedó pendiente cuando vimos esta materia como las primeras clases. El movimiento propio de la estrella verde, ponte tú en este caso, ¿es los 50 kilómetros por hora o es la órbita suya con respecto a su centro de masa? El movimiento propio son los 50 kilómetros del centro de masa. Todo lo que es movimiento propio se refiere a cómo varía su posición con respecto a la Tierra. ¿Ya? Y eso principalmente es el centro de masa. Pero entonces no serían los dos juntos, como la órbita y el movimiento propio. Sí, pero lo que pasa es que tú tenés que pensar de que como esta órbita, como es sinusoidal, en promedio, y aquí eso es lo importante, en promedio su movimiento propio es el movimiento del centro de masa. Ya, en ciertos momentos específicos, claro, no es el mismo, porque justamente este componente de la órbita lo hace variar, pero si yo mido un promedio en el tiempo, que es lo que yo uso para determinar este movimiento propio, esta velocidad propia, el promedio es el del centro de masa, porque se aleja tanto como se acerca, debido a su órbita. Y el centro de masa es lo que me está diciendo cuánto se está alejando como en total de la Tierra, cuánto está variando su posición con respecto a la Tierra. Ya, bacán, ahí me quedo claro. Gracias. Entonces, ese es el tema. Para el tema del movimiento propio, se usa el promedio de este movimiento. Pero entonces la pregunta C, justamente lo que decíamos aquí, es que no está centrada en cero. Y lo voy a anotar ahí, que no está centrada en cero. Porque el sistema se acerca. Yo en este momento no sé si se acerca o se aleja, por si acaso, no lo sé. Yo voy a asumir que se está alejando porque tengo una velocidad del centro de masa positiva. Ya yo ahí puedo decir, voy a definir mi velocidad del centro de masa como positiva cuando se aleja, negativa cuando se acerca, y ahí puedo decir si se aleja o se acerca, pero eso depende de definiciones como el sistema de referencia cuando yo hago estos gráficos. Entonces, no es completamente importante porque ustedes pueden, si ven la curva de la pregunta 3, pueden decir, voy a asumir que se aleja o voy a asumir que se acerca y el resultado que les da al final debería ser exactamente el mismo. ¿Ya? Pero aquí volviendo es que no está centrada porque el sistema se acerca o se aleja de la Tierra con una velocidad igual Entonces, este problema justamente era para ilustrar un poco esto, que en realidad siempre recuerden que dependiendo de la pregunta, deben fijarse bien qué valor de, por ejemplo, velocidad les están pidiendo. Como les decía en la pregunta 3, todo lo que les están pidiendo está relacionado con velocidades orbitales, velocidades con que se mueve la estrella en su sistema, y no tanto con la velocidad con la que se mueve o se acerca o se aleja de la Tierra. Eso no me interesa.
Por ende, cuando yo revise cuando vean la curva de luz que está en la tarea, fíjense bien en la velocidad del centro de masa, porque yo tengo que ver que la velocidad de la estrella, la velocidad con la que está orbitando, no es exactamente la que marca el gráfico, sino que es la diferencia entre lo que marca el gráfico y la velocidad del centro de masa. O sea, si la velocidad del centro de masa está en 20 y la velocidad de la estrella está en 80, la velocidad con la que la estrella orbita es 60 kilómetros por segundo, no 80. Y eso cambia completamente los cálculos, cambian completamente los resultados. Esos simples 20 kilómetros por segundo cambian todo el resultado. Entonces recuerden bien ese punto. ¿Ya? Y me queda menos de un minuto, así que nos conectamos 5 minutos después de cuando se acabe esto, para como terminar la pregunta, ¿les parece? Y ahí terminamos el auxiliar. Bueno, Y como les digo, Ya, me queda la genial. última parte que son 5 minutitos. Así que espero. No sé si queda alguna otra duda, aprovechando, por último, le respondo cuando nos volvamos a conectar. Pero puedes cortarlo al tiro. Sí, la cortamos al tiro entonces. Vamos a dejarte. Ya, vamos a cortar la reunión y nos volvemos a conectar para terminar, ¿ya? Ya. Bueno, para terminar. o sea, yo tengo una duda con respecto a cómo deduciste que eran órbitas circulares. ¿Ya? ¿Vale? O sea, como que me viene a la mente que igual como con una rapidez como sinusoidal, como que igual pueden ser elípticas. Como que no veo muy bien la diferencia. Ya, sí, sí. Voy a dibujarlo si te parece, que así se entiende mejor. Ya. Pero eso al final es porque tenía el mismo tiempo en una velocidad como positiva y al mismo tiempo en una velocidad negativa. Y en una elipse Claro. eso no se da. O sea, mira, lo que yo decía es que, para dibujarlo de nuevo, si yo, por ejemplo, tengo una órbita elíptica, o sea, de esta forma, ¿ya? Yo tengo que el foco de la elipse puede estar acá, por ejemplo, ¿ya? Y lo que ocurre es que cuando este objeto está aquí, por ejemplo, se mueve con una velocidad más lenta que con lo que se mueve aquí. Entonces la curva va a tener como esta forma. Si yo, por ejemplo, tengo aquí tiempo y tengo aquí velocidad, la forma de la curva de luz puede ser sinusoidal en la extensión del tiempo, pero va a ocurrir, por ejemplo, esto. Que yo voy a ver una cosa así y después una cosa mucho más grande ahí. Y después una cosa más chica, después la amplitud de la sinusoide va variando, dependiendo de la posición en la que esté. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si yo tengo acá el centro, y lo voy a dibujar de nuevo porque con ese centro no se entiende mucho, pero si yo tengo, por ejemplo, ahí el centro de masa, ¿ya? Voy a tener una cosa, por ejemplo, así, chica, y acá más grande. Y aquí chico, y acá más grande. Ahí se nota un poco mejor. Ya. Sí, ¿Entiendes? sí. Porque la velocidad que yo estoy midiendo varía dependiendo del punto de la órbita. Como digo, mientras más cerca esté del foco, más rápido se mueve, y mientras más lejos esté del foco, más lento. Por ende, la forma sigue, sí, efectivamente, yo puedo seguir diciendo que esta es una cosa, esto es periódico y tiene forma sinusoidal, pero las amplitudes en cada punto varían. Ya. Vale. Ahí se entendió. Así, por eso puedo decir con esta curva de luz de que es de alguna forma circular, porque si se fijan la amplitud sobre la curva del centro de masa y bajo la curva del centro de masa, es la misma. ¿Ya? Es la misma porque yo definí que la curva fuera de esa forma, pero si ustedes, por ejemplo, midieran como la amplitud y midieran la amplitud hacia abajo, se darían cuenta que es exactamente la misma. Entonces, por eso yo puedo decir que es circular, porque si no, justamente pasaría esto de aquí. ¿Ya? Además, otra cosa que voy a aprovechar de que preguntaste eso,
el hecho de que la curva sea sinusoidal también me quiere decir, me da información respecto a la inclinación de las órbitas. ¿Por qué? Porque cuando las órbitas tienen cierta inclinación, recuerden cuando hablo de inclinación me refiero a que cuando tiene cero inclinación es que la veo de frente. ¿Qué quiere decir eso? Que la veo de frente es como si la viera desde... cuando la veo de frente me refiero a que yo veo, por ejemplo, la órbita así, por ejemplo, y veo el otro objeto orbitando desde afuera. O sea, no veo que nunca veo que se cruzan, ¿ya? Lo estoy viendo como desde arriba, por decirlo de alguna forma, el sistema. Eso es inclinación. Forro ahí. Esto es inclinación igual 0. Y cuando la tengo cuando tengo, por ejemplo, mi estrella, y veo a la otra estrella pasar por el frente, tapándola, esto es una inclinación. Ay, no puede ser, espera, ahí. Inclinación aproximadamente de 90. ¿Ya? Cuando la inclinación es de 90 o cerca de 90, que el sistema es eclipsante, yo veo una curva así. ¿Ya? Que eso quede claro. Cuando es menor a 90 y empieza a variar, empiezo a ver curvas raras. Empiezo a ver, por ejemplo, curvas que tienen como... Tengo la curva acá, que tengo que ir a la velocidad del centro de masa. Curvas que son como así. Y la otra curva tiene como esta forma. Eso una curva de velocidad se puede ver así si es que hay inclinación de por medio. Y además, si es que, por ejemplo, la órbita no es una órbita que yo denominé cerrada, o sea, que tiene una órbita dentro y una órbita afuera, sino que están las dos, por ejemplo, orbitando un punto y las órbitas se cruzan. Eso también puede pasar. En este caso, que es como ideal, yo asumo que la inclinación es aproximadamente 90. Eso también les va a servir para la tarea por si acaso, como dato. El decir que la curva tiene como esa forma, entonces es más o menos eclipsante y tiene inclinación de más o menos 90, lo pueden usar en la tarea, o sea, la idea es que lo use, y les simplifica un poco los cálculos también. Si alguien no quiere hacerlo y quiere asumir que la inclinación no es exactamente 90 y como arrastrar el resultado a partir de eso, bueno, cosa suya, pero pueden asumirlo. ¿Ya? Y lo otro es que, otra pregunta, que voy a decir que esta es la parte, me había saltado, estaba en la parte C, voy a partir ahora de la parte D. Me piden como identifique la distribución del sistema para diferentes puntos de la curva. O sea, la voy a dibujar para que me quede aquí un poco, para poder como rayarla. Tengo acá, la voy a ver así. Digamos que esta es la curva, ¿ya? No me quedó perfecta, pero se puso. Ya. Me piden identificar como la orientación o distribución del sistema en diferentes puntos de la curva. Por ejemplo, tomemos este punto, cuando la velocidad de las estrellas es igual a la velocidad del centro de masa. ¿Cómo estarían, en qué punto creen que ustedes creen que estarían las estrellas en su órbita en el que yo, para medir la velocidad, cuando yo mido la velocidad de las estrellas, me da que es la misma que el centro de masa? ¿En qué punto se les ocurre que eso podría pasar? Cuando ¿Recuerden? estaban todos alineados conmigo. Sí, todos alineados. Todos alineados. Ya, pero ¿por qué cuando están alineados? Porque ahí la velocidad radial de cada estrella con respecto al centro de masa sería 0, entonces la velocidad radial total sería la del centro de masa. Claro, o sea, yo tengo mi estrella, justamente esa es la respuesta. Yo tengo, por ejemplo, mi estrella acá, tengo mi segunda estrella que está pasando, por ejemplo, por el frente de ella, ¿ya? Y yo estoy diciendo que esta estrella, por ejemplo, esta se está moviendo así, la estrella grande se está moviendo así, y la estrella se está moviendo para allá. Cuando yo las tengo de frente, las velocidades son completamente perpendiculares
a mi punto de vista. O sea, yo desde la Tierra las estoy moviendo, literalmente lo que estoy viendo es que se están moviendo hacia los lados. No las estoy viendo moverse como hacia adelante o hacia atrás. Lo estoy viendo moverse hacia los lados. Y cuando eso pasa, yo justamente no veo ninguna componente de la velocidad radial propia de la estrella, porque toda su velocidad es perpendicular a mi línea de visión. Entonces, viéndolo desde, por ejemplo, un punto de vista desde las órbitas, yo tengo acá una órbita, aquí tengo la otra, aquí tengo aquí un planeta, y aquí tendría el otro, por ejemplo. Aquí se entiende, puede entender un poco mejor, esta se está moviendo completamente para acá y esta se está moviendo completamente para allá. Entonces, si yo estoy aquí, no tengo nada que vaya en mi dirección. Para acá no hay nada. Por ende, justamente veo que solamente se está moviendo con la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Eso es lo mismo que pasa acá, solamente que ahí están en lados opuestos de la órbita. O sea, sería cuando esta estuviera aquí y esta estuviera acá. Son la misma situación, solamente que están en lados opuestos de la órbita. ¿Ya? Eso con la velocidad, cuando mido la misma velocidad del centro de masa. No voy a decirles cómo se ve cuando se ve la máxima velocidad radial, pero espero que se la puedan imaginar ahora cómo se está moviendo. ¿Ya? Es fácil imaginarse que si yo estoy viendo este sistema con una inclinación de 90 grados, o sea, lo estoy viendo casi como de lado, lo veo como de esta forma, es relativamente fácil imaginarse cuándo puedo medir la máxima velocidad de ese sistema, o sea, dónde se está moviendo, que yo veo que la velocidad es como máxima. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, igual después me lo puede preguntar y yo puedo tratar de resolvérselo sin necesidad de dar como mucha indicación para la prueba. Y la última parte es bosqueje la curva de luz del sistema. Ya. Esto es una curva un poco diferente. Aquí lo que yo quiero medir es el flujo sobre el tiempo. ¿Ya? En un momento va a haber un punto de la órbita, por ejemplo, en que yo voy a poder ver las dos estrellas por separado. Cuando eso pasa, yo tengo como el flujo máximo. Pero ese flujo va a decaer. ¿Por qué decae? ¿Porque se cruzan? Porque se cruzan. Lo que ocurre en este caso es que yo tengo, por ejemplo, voy a poner mi estrella 1 acá y tengo otra estrella que está al lado. Y yo la veo así, por ejemplo. En este momento me está llegando toda la luz que viene de esta más la luz que viene de esta, por lo tanto va a haber flujo máximo. Va a llegar un momento en que esta estrella chica va a pasar por frente de esta estrella grande. Entonces, me va a llegar el flujo de la estrella grande, pero por el área que no está tapada. Y de este punto tapado solamente me va a llegar la luz de la estrella chica. Por ende, todo ese pedazo que no puedo ver de la estrella grande, no me está llegando la luz. Entonces va a haber una caída. ¿Ya? Que va a durar un tiempo, que es el tiempo que va a estar pasando la estrella frente a la otra, y va a subir. Y después va a pasar, que voy a tener el flujo máximo de nuevo, pero va a haber otra caída. ¿Por qué va a estar esa otra caída? Que se escondió detrás de la otra. Porque se escondió detrás de la otra. Entonces va a pasar de que después yo voy a pasar a ver solamente la estrella grande. Porque la otra está detrás. Como la hago punteado, como que diga, está detrás. Por ende, va a haber otra caída. Pero esa caída no es exactamente igual que la otra. Y no es exactamente igual porque las dos estrellas, pueden ser diferentes, en el sentido que tienen diferentes luminosidades, perder una parte de la luminosidad de una no es lo mismo que perder la luminosidad de la otra. O sea, perder un área equivalente de la estrella grande. Imaginemos que la estrella grande tiene una mayor temperatura, ¿ya? Si tiene una mayor temperatura, tiene una mayor luminosidad. Entonces, lo que pierdo por no ver ese pedazo es mayor que lo que pierdo por no ver la estrella chica, que tiene menor temperatura.
por eso solamente veo una caída más grande, porque en esta caída más grande estoy perdiendo luminosidad de la estrella que tiene más energía, mientras que en la caída pequeña tengo pérdida solamente de la que tiene menos energía, entonces la pérdida es menor. ¿Ya? Estos, y esto es para la tarea, son lo que se definen como los mínimos. ¿Ya? El mínimo primario, que es la pregunta, es la que aparece, esto es también la pregunta 3. Este es el mínimo primario. Y este es el mínimo secundario. ¿Ya? Oye, disculpa, estos mínimos primarios y secundarios, o sea, ¿siempre el primario va a ser cuando pase por al frente o va a depender de la temperatura de cada estrella? Claro, el término mínimo primario y mínimo secundario se refiere a la caída, o sea, la variación, cuando la variación de flujo es la mayor, es el mínimo primario. Pero ¿cuándo ocurre eso? Depende de las temperaturas de la estrella, no es siempre que pase por delante o por detrás. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, si la estrella pequeña que está orbitando por fuera tiene mayor temperatura, yo pierdo más cuando esta se esconde detrás de la otra estrella que cuando pasa por delante. Porque la contribución de la estrella a mayor temperatura es mayor que el pedazo que pierde. Entonces, la definición mínimo primario y mínimo secundario depende de cuánto varía el flujo. No tanto de qué posición están ocupando en sus órbitas, sino de cuándo está variando el flujo. ¿Cuánto está variando el flujo? Ya. Para no alargarme, había una tercera pregunta del auxiliar que voy a subir la pauta para que la puedan ver, pero es solamente de cuerpo negro, que era resolver unas integrales, que era más que nada para ir soltando la mano al respecto. Pero si la revisan en la pauta se van a dar cuenta que en realidad no es complicado, y esa les iba a servir también para la pregunta de cuerpo negro, la tarea, que es más, como les digo, es más que nada para soltar la mano con temas de cambios de variables y con algunas integrales como especiales que saben. Una última indicación para la tarea: si en algún momento llega a una integral que no se puede resolver analíticamente, o sea, no puedo decir esta integral vale 2, por ejemplo, pueden usar algún programa como Wolfram Alpha o una tabla de integrales, cualquier ayuda que encuentren, para decir esto vale esto. ¿Ya? Generalmente todas las integrales que se usan en estos temas de cuerpo negro son integrales que no se pueden resolver analíticamente, pero que tienen un valor que se ha determinado numéricamente, por ejemplo. Pueden usar esos valores sin ningún problema, y solamente tienen que decir esta integral tiene tal valor. Listo. ¿Ya? Así que eso, yo ya solucioné todos mis problemas con temas de conexión, así que voy a subir la auxiliar, yo creo que hoy día mismo, a YouTube, para que la pueda revisar, si la quieren volver a ver, o si alguien no pudo estar, para que le avisen. Y eso, y vuelvo a repetir, soy majadero con esto, pero quiero que igual les quede claro que cualquier cosa que necesiten preguntar, no duden en hacerlo. Como les digo, para mí el enfoque de las tareas es más que nada que ustedes aprendan y entiendan lo que se está haciendo, más que vomiten matraca porque sí. A mí me interesa que ustedes entiendan lo que están haciendo. Y eso les va a servir también para el control. Así que cualquier cosa, si tienen dudas, si tienen consultas, o también de auxiliares anteriores, pregúntenme nomás y vemos la forma en que a lo mejor podamos conectarnos o conversar por mail o incluso por WhatsApp, no sé, para poder resolver todo, ¿ya? Así que eso. Voy a dejar de grabar